La efervescencia cultural que había en la década de los 60 y la sensibilidad que había en torno a la construcción de ese proyecto político que se llamó la Unidad Popular, incluyó una gran fuerza creativa, horizontal, en distintos espacios culturales. En la música chilena ya se venían dando algunos movimientos y agrupaciones de música popular, pero también estaba el fenómeno en donde los compositores chilenos, los músicos de conservatorio, también empezaron a generar espacios de comunicación con la música popular y bueno, ahí lo encontrarán también en el testimonio. Hubo grandes compositores chilenos como Gustavo Becerra, Luis Atvis, que instalaron también un lenguaje musical que potenció las creaciones de estas dos agrupaciones que se constituyeron en grandes representantes de la música chilena, no solo en nuestro país, sino que también internacionalmente. Bueno, solo ese contexto y invitarlos a este encuentro que es principalmente sobre memoria, pero de una memoria viva y que también es una memoria que se compromete con la defensa de los derechos humanos, que es una de las líneas que le interesa trabajar aquí a nuestra universidad, tratando de rescatar parte del legado de la figura del cardenal Silva Enríquez, que fue otra figura pública importante en el contexto del golpe de Estado. Así es que, bien, le voy a partir dando la palabra a Horacio. Bienvenido, Horacio. Te dejo. Bueno, gracias, Alex, y gracias a ustedes por estar acá. Sí, mientras tú introducías este conversatorio, que nunca me gustaba esa palabra conversatorio, es como conservatorio, pero al revés. Pensaba qué curiosa es la historia la historia musical en este país, porque estos grupos que tienen ya más de 50 años, casi 60 años casi, ¿no?, de vida, se resisten, digamos, a colgar los instrumentos, en fin, siguen inventando cosas. Yo no sé si en los años 70, que es los años que nos formamos nosotros, habían artistas de los años 20, digamos, o de los años 10, es decir, vigentes en esa época. Yo no recuerdo. O sea, ya El Húsar de la Muerte, que es una película del año 25 de Pedro Siena, ya era antigua, era como vista como... Es decir, el tiempo se nos estrechó mucho, ¿no? Y realmente, ahora que se viven en estos momentos de reflexión bastante interesantes, a mi modo de ver, sobre el golpe de Estado, en fin, sobre estos 50 años, me da la impresión de que efectivamente el tiempo, desde el golpe hasta ahora, ha sido muy relativo, digamos. No son los 50 años que solíamos medir antaño respecto de la historia, del pasado. Es una historia aún terriblemente fresca, ¿no?, dolorosa, en fin. Basta leer las noticias de cómo se debate y con la intranquilidad con que se debaten esos momentos de la historia. Bueno, en esas cosas estaba pensando
cuando tú hablabas, digamos. No sé, yo creo que nosotros hemos sido testigos y partícipes, digamos, bastante intensos de un fenómeno de índole cultural, musical, bastante nuevo, digamos, en la historia, e inédito en la historia de Chile, ¿no? Como fue la nueva canción chilena. Yo creo que si yo busco un poco, partiendo de mi propia experiencia musical, por ejemplo, yo el año 63 o 62 tal vez, muy niño, digamos, 11 años, 12 años, y llegó a mi casa un disco de Violeta Parra, que lo había grabado en el año 60, y era un disco muy bonito que se llamaba Toda Violeta Parra. No sé si te acordarás, bueno, disco con un buen pin así, con fotos de ella. Bueno, y ahí, no sé si era así, no. Bueno, y entonces, en ese disco, bueno, yo vengo de una familia muy cantarina, entonces rápidamente nos aprendimos todas esas canciones y las cantábamos, qué sé yo. A partir de entonces, por ejemplo, en mi familia celebramos los cumpleaños, no cantamos el Happy Birthday to you, sino que cantamos: mijito, llegaste al mundo, el programa principal, ya me mandaste ese año, de esos años, digo. Ese disco venía, yo canto la chillaneja si tengo que desear, Puerto Montt está temblando por ¿qué te trae por aquí? En fin, todo un cancionero lindísimo. Creo que es el antecedente de lo que fue, o sea, fue el primer antecedente de las composiciones de Violeta, porque todo lo anterior eran recopilaciones, en fin, no aparecía la Violeta Parra. Bueno, pero lo que quiero decir es que ella a mí me produjo una convulsión enorme, digamos, y siendo yo un niño que compraba volantines y que jugaba al trompo. Encontraba muy rara las canciones, que yo después entendí que, porque un poco estudiando música, claro, me di cuenta que eran modos antiguos que utilizaba y que se usan mucho en el folclore, dóricos, eólicos, en fin. Y que ella los utilizaba con una tremenda originalidad. Bueno, y eso me predispuso a mí a la música, o sea, me pareció muy interesante, rarísimo. Y con la guitarra, yo empecé a tocar guitarra a los 12, 13 años, empezaba a sacar ese tipo de composiciones. También me gustaban mucho los Beatles, que en esa época salían todos los meses una canción bonita nueva de los Beatles, ¿ya? Pero la gran curiosidad, la enorme curiosidad, era ese mundo. Entonces yo digo, claro, es impresionante porque sin ir más lejos, digamos, yo reivindico eso en mi formación de índole, digamos, espiritual, musical, como una cosa, como una cantera, digamos, donde yo de alguna manera me voy confrontando. Por ejemplo, este aspecto y que pocas veces lo hemos conversado entre los músicos, esta cosa tan curiosa de esta rareza, digamos, de la Violeta dentro del panorama de la música chilena, era casi una obligatoriedad con la que íbamos midiendo lo que hacíamos. O sea, todo tenía que ser más o menos coherente con los textos de la Violeta, el canto, digamos, directo, pero además riguroso, es decir, en fin, todo eso. Y yo creo que un poco en la raíz o sea, esto que digo es un asunto de una energía, digamos, muy, muy potente que ha permitido que nosotros, de alguna manera, digamos, claro, con el agregado del aporte de cada cual, en fin, y de las propias especificidades musicales
los grupos, pero ha sido tan fuerte, digamos, que el eco de todo eso que se hizo durante esos años sigue de alguna manera existiendo, ¿no? Y eso me parece a mí muy curioso. Nosotros, bueno, con los Quila solemos viajar por América Latina, por Europa, en fin, y sigue existiendo esta curiosidad, digamos, ¿no? No sé si es común, si en el rock o en el jazz existe eso mismo, digamos, esa misma inquietud respecto de fenómenos musicales. Pero a mí me sorprende mucho eso. Es un gran tema para la musicología, digamos, para la sociología también, porque hay algo particularmente fuerte en eso. Y lo otro, como se dice en este tipo de circunstancias, y con esto termino, yo creo que el fenómeno también muy particular de lo que es la nueva canción chilena y este espacio en el cual nosotros nos movemos como músicos, tiene de manera muy especial la incorporación en Chile de lo que es el patrimonio de la música de América Latina, de la música latinoamericana. Yo siempre digo que por carencias nosotros hacemos esto, digamos. Así como funciona el amor, también por carencia, ¿no? Que el amor es sobre todo carencia. Bueno, nosotros, no teniendo muy poco, nos hemos lanzado la mirada hacia América Latina. Y eso es un fenómeno que nace exactamente en los años 60. O sea, nace con la nueva canción chilena, con la llegada de París, del Ángel, con el charango y el cuatro, que se rasqueteaba así, porque el cuatro venezolano, por ejemplo, la Violeta Parra, que le contaba a su hija que se lamentaba mucho cuando miraba tocar el cuatro de lo complicado que era eso, ella lo rasqueteaba así, bueno, rasqueteándolo así hizo Volver a los 17 o no sé qué, grandes canciones, pero estaba y tocando con total desparpajo también, porque era una especie de apropiación extraña que se hacía de los instrumentos, el charango, pero aparece, y nosotros cuando fuimos en el año 71, por ejemplo, a Cali, a Colombia, yo había visto en la casa de Ángel Parra, colgado así con algunas cuerdas que le faltaban, un tiple colombiano, que es un instrumento, y me pareció increíble, una especie de clavecina así y entonces fuimos a Colombia y trajimos el tiple, compramos 2 tiples, uno nos lo robaron en un taxi, pero nos quedó otro, y hoy día se fabrican esos instrumentos acá en Chile, son de uso común, el tiple colombiano. Bueno, esos son fenómenos increíblemente fundacionales, digamos, de una cosa que es típica de Chile. Yo esto lo he conversado con músicos mexicanos, con brasileños, en fin, y todos les admira mucho el hecho de que nosotros tengamos que nos hayamos apropiado, y de una manera de una manera distinta también, porque no es solo copiar, reproducir, sino que inventar a partir de eso. Bueno, yo hasta aquí llego porque si no se puede ir atrás. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Bueno, yo lo que quisiera decirles es el estupor que me produce a mí mirar hacia atrás, digamos, y remitirme a los orígenes de todo esto que pasó en la música popular con la nueva canción, con estos grupos, con toda la playa de autores, ¿no es cierto?, que tenemos y que son parte de este movimiento. El estupor que tengo y que nace del hecho de que
esto es una historia. Eso es lo que yo me encuentro cuando miro hacia atrás y veo los humildes primeros pasos de lo que después fue esto, porque hay una cosa ilusoria en pensar que por ejemplo el Inti Illimani nació como lo que es ahora, ¿no? O el Quilapayún también, ¿no? Como que de repente ¡plap!, aparece esto que nosotros tenemos ahora, que podemos escuchar, o con todos sus discos y su música, etc. Pero la verdad es que no fue así, o sea que los inicios son una cosa muy incipiente, ¿no? Muy humilde, se podría decir, ¿no? Tanto los orígenes de los cantantes y autores como de estos grupos. Todos estos grupos nacieron sin ninguna pretensión de ninguna cosa, ¿no? Siguiendo un poco a tienta una cierta orientación que además respondía a la época en que estábamos viviendo, ¿no? Y eso es muy importante porque yo diría que hay como un diálogo entre algo que era como una necesidad que había en el ambiente de ciertas cosas, necesidad a la cual estos grupos y estos autores respondían, ¿no? Recién Horacio se refería a Violeta. También en Violeta hay esa cosa incipiente, o sea, por ejemplo, hasta la muerte de Violeta no era muy apreciada en Chile. Nosotros estuvimos muchas veces, porque formamos parte en una temporada de la famosa Carpa de Violeta, del grupo de artistas que participaban ahí, y nosotros muchas veces estuvimos esperando que llegara alguien, o sea, digo alguien, porque la verdad es que no llegaba nadie, ¿no? Nosotros muertos de frío alrededor del brasero que instalaba Violeta cerca del escenario, y bueno, nos sentábamos a esperar que llegara alguien. De repente aparecía una pareja que se sentaba un poquito atrás, digamos, un poco avergonzada porque eran los únicos, y bueno, seguíamos esperando y no llegaba nadie, y al final no llegaba nadie, ¿no? Y lo que hacíamos era cantar entre nosotros cosas, mostrarnos, digamos, las cosas que podrían ser curiosas para los demás. Y bueno, y nuestros grupos también partieron de esa manera, no sé si la palabra es humilde, incipiente, ¿no? O sea, el Quilapayún, ni siquiera sabíamos mucho los instrumentos que decidimos tocar, como Julio Luzhauser tenía en su casa una especie de pieza de música con muchos instrumentos que él había ido comprando, ¿no? Charango, quena, qué sé yo, ninguna de esas cosas conocíamos nosotros, ni sabíamos tocar, y de hecho cuando empezamos el conjunto nos distribuimos los instrumentos sin todavía saber tocarlo, ¿no? Tú vas a tocar el charango, tú vas a tocar la quena. Yo me veía de repente con un pinquillo que era como la pre-quena, lo que los quenistas generalmente aprendemos antes de tocar la quena. Pero no sabíamos los instrumentos, ni siquiera sabíamos las posturas del charango. Tuvimos que empezar a averiguar esas cosas y empezamos a averiguar y bueno, siempre buscando cómo podíamos armar eso que queríamos hacer. Había una intención de hacer algo, pero como les digo, de la manera más
ingenua que se puede imaginar. Ahora, de repente empezamos a hacer algo un poquito más serio, ¿no? con Ángel Parra, que duró muy poco porque yo creo que Ángel no vio en esto ningún interés, digamos, y dijo, estos tipos no van a llegar a ninguna parte. Entonces no se interesó verdaderamente. Y después nosotros, por casualidad también, nos encontramos con Víctor Jara en una peña de la Universidad de Chile, en Valparaíso, una peña muy curiosa que hay, donde había marineros, gente lo más diversa, y bueno, muchos grupos de distintos tipos que cantaban ahí. Estaba el Payo Grondona, el Gitano Rodríguez, personajes que hoy día son muy conocidos y que tienen un significado para nosotros, pero que en esa época no era nadie, era no sé, un señor que aparecía de repente y cantaba esas canciones curiosas, que era el Payo, y el otro que cantaba cosas un poco raras, de una poesía un poco pretenciosa, a lo mejor que nos parecía a nosotros en esa época, ¿no? Y bueno, y eso era lo que había, y después muchas cosas, poetas populares, había también... ¿Ah? Lázaro Salgado. Claro, sí, y grupos de canto y baile, cosas así, ¿no? Entonces, esto partió de esa manera, o sea, a ciegas, ¿no? A tanteo, buscando por aquí y por allá, con influencia curiosa, que es bien importante que los musicólogos, digamos, no han sido muy sagaces en eso, porque hay influencias como la de Violeta, directa, ¿no es cierto?, sobre nosotros, pero también hubo influencia sobre Violeta, porque Violeta vivió en Francia, ¿no? Estuvo ahí, cantó en las caves donde se juntaban estudiantes que estaban como, perdón, voy a estornudar, se juntaban como en una especie de peña, ¿no? Y tocaban ahí. Eso es un fenómeno interesante porque estas peñas, estos lugares, estas caves se llaman subterráneos, estaban en el Quartier Latin, que es el barrio latino, que es el barrio universitario, y muy cerca de la Escuela de Bellas Artes de París. Y ahí llegaban muchos estudiantes latinoamericanos de distintos países con beca. Y la beca duraba un año. Cuando se les acababa la beca y querían tratar de seguir los estudios, en fin, o por último, seguir viviendo en París, que es una ciudad muy atractiva, entonces empezaron a formar estos grupos, unos grupos con un chileno, un argentino, un peruano, un venezolano, ¿no?, que traían sus instrumentos y armaban estos grupos que tocaban en estas caves, ¿no? Y que algunos de ellos empezaron a hacer música que trascendió bastante esa cosa reducida de la cave y alcanzó niveles muy masivos, ¿no? El primero que se conoce de estos grupos es uno que se llamaba los ¿Guaraníes? ¿Ah? ¿Los incas? ¿Los guaraníes? No, los guaraníes. Los guaraníes, así se llaman, sí, los guaraníes. Entonces, esos grupos tocaban esos instrumentos. Después vinieron los incas, que fueron también los que tuvieron más éxito, incluso tuvieron ese éxito con el Cóndor Pasa, ¿no?, con Simon y Garfunkel, que introdujo
esa canción dentro de una canción que hicieron ellos, en fin, y esa canción se hizo famosa en el mundo entero. Y las CAP se hicieron muy famosas hasta el punto que la Brigitte Bardot, por ejemplo, que era la estrella máxima de esa época, iba frecuentemente a escuchar estas músicas, ¿ya? Y hubo varias figuras de la canción francesa que hicieron música con estos grupos, ¿no? Música, digamos, rara, porque era franco, chileno, argentino, peruano, venezolano, una cosa bastante rara, ¿no? Como Gainsbourg, por ejemplo, que hizo un disco con una niña y acompañado por estos grupos. Entonces, ahí nació, y eso es tan curioso, que nació el formato que después iba a ser tan importante para nosotros, tanto los Inti como los Kila, que es este formato con distintos instrumentos de América Latina, ¿no? Que era un poco lo que hacían los de allá, digamos, ¿no? Ahora, los de allá eran, el propósito que tenían era un propósito muy, no sé, comercial, diría yo, de otro tipo, ¿no? No tenía un proyecto cultural, no había nada de eso detrás, sino que lo que querían era financiarse para seguir estudiando en la universidad, ¿ya? Y bueno, después vinieron otros grupos, los Calchaquí, en fin, que tuvieron tremendos éxitos, vendían muchos discos, ¿no? Y cuando los Parras pasaron por ahí, aprendieron todas estas cosas y llegaron a Chile con esos instrumentos y un poco con esa idea también de que todo esto se podía hacer una síntesis de esto, ¿no? Y es lo que hicimos nosotros, ¿ya? De hecho, la influencia de los incas en lo que se refiere a nuestra música es evidente, porque en el primer disco que nosotros hicimos hay por lo menos 4 o 5 canciones, de los 12 que serán, que son de los incas, son copias de lo que hacían ellos, ¿no? Y otras que incluso grabamos, pero no pusimos en los discos. Entonces, ahora, ¿por qué ocurría eso? Porque había una corriente latinoamericanista en el continente que también llegó a Chile fuertemente y que se transformó en una cosa natural para nosotros. O sea, que nosotros cantáramos canciones venezolanas parecía lo más natural, era para nosotros natural, no teníamos ningún problema, no aceptábamos que dijeran esto no es chileno, no nos interesaba que fuera chileno en ese sentido de lo propio, así como de que los chilenos solo lo que se ha establecido como tal, la cueca, la tonada, etc. Sino que en cierto modo andábamos buscando los chilenos. Y había una cosa, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Horacio, había una cosa en Violeta que era como una respuesta muy creativa y muy profunda y muy eficiente también a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es los chilenos en esto? Y bueno, en realidad los chilenos había que inventarlo, ¿no? Tal como lo inventó la Violeta. Los chilenos en la Violeta no es tanto la recopilación de canciones antiguas, que eso también es muy importante, no lo vamos a negar, pero los chilenos lo que ella inventó como tal, que no tiene necesariamente un antecedente histórico directo, ¿no? Tiene quizás lazos también con música francesa, con Georges Brassens, probablemente incluso
hay unas canciones en francés que hizo la Violeta que se parecen mucho a las canciones de Brassens. Pero todas esas influencias llegaron acá y empezaron empezó a plantearse esta idea de que los chilenos hay que descubrirlo, hay que hacerlo. Nosotros somos los encargados de inventar eso, si es que eso existe. Y la prueba era que Violeta lo había hecho con éxito y que también lo está haciendo Patricio Mans, también con cosas raras como Arriba en la Cordillera, que no es una canción que tenga un antecedente folclórico en ninguna parte, no, es una invención, el texto, la historia, etcétera, la forma de cantar, la melodía. ¿Ah? Es un guapango mexicano. Ah, un guapango, ya no sabía. Pero está bien escondido el guapango. Pero muchos hacían esa cosa, Víctor también, ¿no es cierto? Porque Víctor, si nosotros analizamos una canción como El Arado, por ejemplo, ¿no? Uno diría canción campesina, ¿y de dónde hay un antecedente de eso? ¿No? ¿Qué es una cueca, una tonada? ¿Qué cosa es eso? No es nada, ¿no? Una cosa inventada, probablemente, ¿no? Una cosa que surge no sé de dónde, pero que daba una respuesta muy profunda a esta idea de lo nacional, de lo propio. Y lo propio, curiosamente, se fue formando, se ha ido formando con estas cosas curiosas, ¿no? O sea, hoy día nosotros vamos a Colombia, como estuvimos hace poco, y hacemos música chilena, pero resulta que si uno examina lo que hacemos, es una música llena de influencias curiosas. O sea, hay de repente canciones con una temática absolutamente italiana, que nace de la permanencia de los Inti en Italia, de la influencia que esa música tuvo en Horacio. Y es una música muy italiana, pero que también pertenece igualmente al repertorio de lo nacional, ¿no? Y va a ser nacional, porque ya la gente se ha apropiado de eso como cosa de ellos, digamos, el mercado de tacho, no sé, varias otras canciones que son ya forman parte del repertorio nacional y que probablemente esas canciones y muchas más van a dar frutos, o sea, van a ser, como decía una vez, ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, estábamos comiendo, estábamos haciendo un programa juntos en Bélgica, estábamos comiendo en un restaurante y entonces conversábamos de esto mismo que estamos conversando ahora. Y entonces él como corolario de toda la conversación decía, estamos incubando un músico, ¿no? O sea, en el sentido de que el músico, iba a venir un músico que iba a hacer la síntesis de todo esto, ¿no es cierto? Y que era el que iba a inventar lo propio nuestro y se refería a todo, a lo de América, a lo nuestro en general. Entonces, bueno, yo diría dos cosas importantes. Uno, que todo esto es una historia, que todo esto es una cosa que ha ido ocurriendo con el tiempo, que se ha ido tomando cada vez una importancia mayor, ¿no? Cada vez, hoy día yo creo que somos como, después de tantos años, tantas aventuras juntos, separados, qué sé yo, con tantas canciones en el cuerpo, tantos conciertos, en fin, discos por aquí y por allá,
éxitos de todo tipo, ya se podría decir que somos como una especie de reliquia, ¿no? Una cosa que ya es antigua, que pertenece al pasado sin duda, a la historia más que al pasado, porque sigue vigente, pero que tiene un valor inestimable y que probablemente los músicos que vengan, como decía Atahualpa, van a tener en todo esto que se ha hecho, que es un repertorio inmenso, ya, ¿no es cierto? Imagínense toda la obra de Víctor, toda la obra de Violeta, toda la obra de Patricio Mans, del Inti Illimani, del Quilapayún y de no sé cuánta gente más, los Parra, etc. Todo eso forma un repertorio inmenso que sin duda que los músicos que vengan o los que hay ahora van a tener como referente, ¿no es cierto?, como una especie de tierra sembrada, de la cual tendrá que nacer una música que sea cada vez más propia nuestra y que represente de mejor manera que lo que ha sido esta música que hemos hecho, el corazón de nuestra patria. Eso es lo que pienso. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, compañeros. Se han dicho muchas cosas, ¿no? Se han dicho muchas cosas, pero hay algo que no se ha dicho y que yo tengo que decir, ¿no? Y es que después de ustedes vino otra generación y pareciera que no está. Y yo tengo el deber de decir que yo pertenezco a esa generación y creo que hizo harta música también, que es el canto nuevo. Y el canto nuevo también tuvo y tiene aún compositores y intérpretes, grupos, muchísimos, y que están vigentes y que en estos días se les ha recordado mucho. Y eso por un lado. Y luego de lo que han dicho respecto a de esta persona, monumento, figura fundamental, que es Violeta Parra, o sea, que por decir, coincido plenamente en que Violeta Parra es el camino, ¿no? Aunque estamos aquí en el camino, la verdad y todo eso, en la música es Violeta Parra. Y es cierto lo que dice también Eduardo respecto a sus influencias en Francia, pero es que ella partió antes de ese viaje. Y además, Violeta es un genio, ¿no? Yo llevo años, décadas, estudiando a Violeta Parra y cada día me sorprende más. Y ella no solamente buscaba a los chilenos, sino que estaba convencida, no sé de dónde venía eso, pero bueno, de la tierra, lo telúrico, de su ciudad, de su familia, vaya a saber, pero ella era una convencida de que los chilenos era algo que tenía que conocerlo el mundo. Cuando está en el extranjero, no va a mostrarse como muchos de los artistas, todos nosotros que vamos a mostrar nuestro trabajo allá y a ver si tenemos alguna posibilidad de surgir de todo aquello que hay por allá, sino que ella iba como a poner la impronta chilena y a decirle al mundo que ahí estaba la gran música. Y más allá de la música diría que la canción, la poesía cantada. Y en la poesía cantada yo creo que es lo que nos une a todos. Pienso que los ancestros culturales, musicales y poéticos chilenos son únicos. Y tal vez yo me atrevería, que fue lo que perseguí yo en el doctorado, donde nos conocimos con Alex, es que eso viene del siglo de oro español, y yo me topé en un momento con un testimonio tuyo, Eduardo, en tu libro magnífico de La Revolución de las Estrellas, cuando conocieron a Luis Alpis, y Luis Alpis los hacía leer poesía del siglo de oro español. Y yo tuve también de maestro a Luis Alpis cuando no había nada, no estaba en ninguna parte, estoy hablando del año 76, en que andábamos buscando a los maestros donde estaban para ir a estudiar con ellos,
yo tomé una asignatura de estética con el maestro Alex, que estaba haciendo clases en la escuela de teatro de Fernando González. Y bueno, yo no quería estudiar teatro, quería estudiar con él, y entonces pedí, supliqué que me dejaran no seguir la carrera de actriz, sino que yo era música y quería conocer del maestro, y que él tenía una asignatura que yo quería tomar, déjeme, yo pago esa asignatura, saque las cuentas, y estudié con él un año, que aprendí muchísimo, y después entendí por qué yo estuve ahí, porque él decía de que lo que más sabía él era poesía del siglo del... Era lo que él sabía más. Bueno, dije, maestro de la música, las cantatas y todo eso. No, eso está bien, me dijo, pero si hay algo que yo sé, me dijo, Y yo pensé que a mí me estaba un poco, digamos, tomando el pelo, digamos, como este estudiante. Y no, efectivamente, incluso cuando él hace la cantata, o cuando hace toda esa obra extraordinaria, está inspirada en esa forma poética de aquellos años, que él había estudiado muchísimo. Y eso tiene que ver, pienso, con el que territorialmente en Chile estamos en un lugar único. Bueno, ahora lo sabemos más que nada con todo que la naturaleza está sucediendo acá, es como que nos está diciendo, en este lugar, esto es Chile, ubíquense, recuerden que están en la zona austral del mundo. Bueno, el que haya quedado cristalizada la poesía que trajeron, como dijo Neruda también, se llegaron el oro cuando dejaron la palabra, ¿no? Decía Neruda, exactamente, quedó esa poesía que traían estos sujetos, estos ibéricos, acá dejaron una poesía que quedó para siempre en este territorio. Y encontrarnos durante tantos años, décadas, siglos, lejanos del mundo, como sabemos, el Pacífico, la cordillera, etc., creo que se empieza a descubrir recién al principio del siglo XX lo que había acá culturalmente. Y ahí tenemos, bueno, a catedráticos españoles, ¿no? como los Benentes y a Rodolfo Lenz, que recopilaron la poesía amorosa y la poesía también de malestar que estaban presentes. Tú mencionaste a Lázaro Salgado, de allá viene toda la tradición. Esa poesía creo que está en todos los genes de chilenos y chilenas. Y por eso la Gabriela Mistral, y por eso nuestra Violeta, por eso el Pato Más, por eso, en fin, ustedes fijan, yo creo que cada uno de nosotros se agarra un lápiz y un papel y se pone a escribir algo porque está enamorado o quiere escribirle a alguien, de seguro que sale algo maravilloso ahí. Y entonces esa tradición poética musical está relacionada con esta canción nueva. Es lo que he ido como aprendiendo o intuyendo, que es lo que han dicho acá también respecto a la música y este invento de fusionar todos los inventos latinoamericanos, que eso sí es muy chileno, como ya lo decían, muy chileno, pero eso conjugado con la poesía cantada, y ahí es donde surge esta obra de este territorio. Entonces, además, eso de lo chileno que tenía como tan claro Violeta, venía claro en ese vivir cotidianamente la zona del Maule, esa zona riquísima también que ha dado tantos músicos, y en la medida que ella va dándose cuenta de esa savia que tiene en sí, la va como compartiendo, y creo que el momento importante en ella, que produce como esta nueva Violeta Parra, por así llamarla, el descubrimiento de ella misma, es en el viaje del Festival de la Juventud de los Estudiantes. O sea, yo creo que el Festival de la Juventud de los Estudiantes es vital en la música nuestra. Todos pasaron por ahí. Es decir, cuando ella viaja a Polonia y se encuentra con esos festivales de músicas del mundo,
en que todos muestran su folclore, y lo muestran de manera ya bastante escénica, con los grupos musicales y todo eso, y viene ella con esa seguridad, con esa asertividad que tenía, que se instala sola con su guitarra, y es capaz de señalarle al mundo en esos festivales que eso es lo chileno, y de alguna manera la gente se da cuenta que hay testimonios de Cuncumén, por ejemplo, lo que sucedía con la música chilena, lo que sucedió, por ejemplo, cuando fue Cuncumén con Víctor Jara, estando Víctor Jara en Cuncumén, cuando Víctor canta una canción de él, de la primera que le hizo a la Joan, ¿no? Paloma, déjame contarte, claro, en que cantó eso y cantó otra canción campesina y el público lo amó y lo hizo cantar de nuevo. Entonces, eso que sucede allí, yo creo que es una conexión que tiene que ver con, por un lado, la música, esos ritmos, ese carisma tal vez, y la poesía. Y la poesía que no solamente también está en los versos, sino que también en la rítmica. Y bueno, y qué mejor ejemplo que de Vuelvo, ¿no? En la rítmica de Vuelvo, que tú contabas, has contado gracias de cómo Patricio Mann fue capaz de tener dentro ya una melodía, ponerle el texto, reemplazarlo como un palimpsesto, reemplazar ese texto que traías, y él lo pone con uno de él. Entonces, esa rítmica es la poética, porque hemos de recordar, además, que la poesía, antiguamente, desde sus inicios, la poesía era cantada. Después se escinde y la poesía se va por un solo lado y mantiene el ritmo, y la canción sigue por otro lado, que ocupa melodía y ritmo. Entonces, y respecto a las influencias, además del festival, en que Violeta vio todo aquello, después, bueno, hay otro viaje, el 61, donde efectivamente va con sus hijos, y ahí surge el dúo de los hermanos. Ellos incorporan el bombo legüero que habían comprado en Buenos Aires, porque pasaron a Buenos Aires a buscar a su mamá, que estaba en Buenos Aires, Violeta estaba en Buenos Aires, van hasta allá para encontrarse con ella y a ir al Festival de Música del Mundo, y se llevan un bombo e incorporan el bombo legüero. O sea, esa cosa sí que es muy chilena en realidad, de apropiarse. Y después viene un suizo, que es Gilbert Fabre, y incorpora la quena, porque hay que decir que la quena, que si bien Ángel Parra es el que incorpora la quena mejor en Chile, pero es Gilbert con esa maestra fuerte y severa que tenía al lado, que era su compañera, que era Violeta, lo hace tocar la quena como nadie, que impresiona a los mismos bolivianos, y construye junto con Ernesto Cabur ese maravilloso grupo que son los Jairas. Y los Jairas, con Gilbert Fabre y Ernesto Cabur, bueno, Yayo Gofrey, Godoy, vienen a Chile porque los trae Violeta. Violeta aquí es figura fundamental, no solamente en lo musical, en lo poético, sino en la gestora cultural que era, porque ella creó un movimiento, estaba donde ella pasaba algo. Ya lo dijo también tanto Paco Ibáñez, Jodorowsky, ¿no? Lo que influenció Violeta en Europa y en París, o sea, eso del silencio, en esos lugares en que se escuchara la música y no solamente se estuviera divirtiendo y escuchando. Violeta incorpora muchas cosas allá también. Entonces, Violeta trae a los Jairas, este grupo de Gilbert Fabre, y bueno, pasa por acá y trae también a los Choclos, el grupo de los zampoñeros, ¿no? Y acá se escuchan las zampoñas por primera vez en la ciudad, y se empiezan a incorporar estos elementos, empezamos a volver y surge la música andina urbana. Entonces, pero también hemos olvidado algo re importante respecto a la cosa de América Latina, que es la Revolución Cubana.
el año 59. Entonces, esa efervescencia que trajo la Revolución Cubana, de que era posible instalarnos en el mundo desde lo que somos, desde nuestra identidad, lo demostró la Revolución Cubana, el 59, por lo tanto, 60, 61, 62, esa efervescencia que viene es que tenemos que situarnos frente al mundo desde lo que somos. Y ahí viene esa búsqueda, si bien ya había una búsqueda de los chilenos en los folcloristas por la efervescencia de los estudios de folclore, ahora viene con una identidad revolucionaria, que es posible hacer una América Latina unida y una América Latina que sea capaz de pararse frente al mundo, pero desde su identidad. Y ahí la música y la poesía y la canción, bueno, hicieron no solamente un gran aporte, sino que fueron, creo yo, la revolución.